Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Te habla Juani desde Argentina y qué privilegio poder compartir junto con vos en esta mañana la porción de la hora silenciosa de la Palabra de Dios que está ahí en Mateo capítulo 23, versículo 1 al versículo 12. Te invito a que me acompañes en la lectura. Dice así el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermoso pasaje en esta mañana, y el Señor va a ir directamente a confrontar la hipocresía de los fariseos, las situaciones incómodas que estaban viviendo en ese momento. Y si vemos unos capítulos anteriores, vamos a ver a Jesús enseñando diferentes lecciones acerca del reino de los cielos, y en cada una de estas, al final, siempre hay un momento donde los fariseos son confrontados de una manera quizás directa, pero no tan profunda como en este pasaje, donde directamente se va a hablar de su hipocresía, de cómo ellos estaban haciendo las cosas mal. Pero realmente, cuando nosotros leemos este pasaje, tenemos que mirar como si fuera un espejo la palabra de Dios y ver cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo mal. Cuáles son las cosas que el Señor acusó a los fariseos y escribas que nosotros también podemos caber en esta acusación. Por eso es importante que podamos entender que los fariseos y los escribas eran los que en ese momento tendrían que haber sido luz al pueblo. Tendrían que ser aquellos que enseñaban la ley. Ahí dice, se sientan en la cátedra de Moisés. Enseñaban la ley, compartían la ley. Pero ¿qué pasaba? Mira, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Quedarnos sin luz. No sé si te pasó en tu casa o en el trabajo, en algún lugar donde te quedaste sin luz. La luz tiene la función de iluminar, pero muchas veces hay algún cortocircuito que no permite que la luz funcione. Y quiero compartirte justamente 3 cortocircuitos que los fariseos tenían y que Jesús acusa en sus vidas. Quizás podemos examinarnos y ver cómo estamos nosotros en estas áreas. El primer cortocircuito espiritual que no permitía que los fariseos sean luz era el cortocircuito entre lo que ellos decían y lo que ellos hacían. Fíjate, el Señor dice, todo lo que os digan, guardadlo y aún hacedlo, pero no hagan conforme a sus obras. Qué triste es que muchas veces nos encontramos en estas situaciones, donde lo que decimos no es compatible con lo que hacemos. Y como hijos de Dios debemos luchar para que este cortocircuito no esté más en nuestra vida y podamos ser luz. Esforzarnos, trabajar en oración, buscar la ayuda del Señor y la ayuda de otros hermanos para que las cosas que Dios nos permite enseñar y compartir a otros las podamos poner en práctica. Ahora, no solamente había un cortocircuito entre lo que ellos decían y lo que ellos hacían, sino que había un cortocircuito entre lo que ellos demandaban y lo que ellos cumplían. Fíjate, el pasaje sigue hablando y nos dice que ellos ataban cargas, ataban tareas difíciles, pesadas de llevar, y la ponían en los hombros de los hombres. Pero es interesante que el pasaje ahí dice, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, el pasaje no nos dice ni con un dedo las mueven, sino que ni siquiera tenían la iniciativa, el deseo, el anhelo de poder mover esas cargas pesadas.
Mirá, querido hermano, querida hermana, sé que muchas veces nos toca enseñar cosas de la palabra de Dios con las cuales aún seguimos luchando y el Señor está trabajando en nosotros. Pero el punto es que tenemos que tener esa actitud de querer, en primer lugar, que diferentes situaciones, diferentes temas espirituales en nuestra vida estén en una ascendencia, en crecimiento, donde cada día podamos estar siendo más y más luz, más y más ejemplo en estas áreas que encontramos en la palabra de Dios. Mirá, no solamente había un cortocircuito entre lo que decían y hacían, entre lo que demandaban y cumplían, sino que había un cortocircuito en lo que ellos amaban y lo que agradaba a Dios. El versículo 5, 6 y 7 nos habla de que ellos querían ser vistos. De una u otra manera podés analizar en esos versículos que ellos querían ser vistos por los hombres. Primeros lugares, ensanchaban sus filacterias, amaban ser escuchados. Pero eso no tenía nada que ver con lo que Dios busca y lo que Dios agrada, lo que a Dios agrada. Mirá, ¿qué es lo que Dios agrada? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Lo encontramos en los últimos versículos. Y creo que si hay un cortocircuito en nuestra vida, en alguna de estas áreas, podemos pensar ahora en este contraste del pasaje, en lo que el Señor nos manda a accionar o a hacer. En primer lugar, tenemos que entender que solo hay un maestro. Solo hay un maestro y es el Señor Jesucristo. Y esto implica que no sabemos todas las cosas. No te sabes todas las cosas, no las sabes todas. Yo no las sé todas. Estamos siempre en crecimiento. ¿Sabes? En Santiago, ahí en el capítulo 3, versículo 1, dice: no os hagáis maestros de vosotros, porque tendréis mayor condenación. Nosotros tenemos que ser enseñables. ¿Sabes? Cuando uno se cree maestro y deja de aprender, piensa que nadie nos puede enseñar nada. Nadie me puede enseñar nada, yo ya estoy listo. Sin embargo, el Señor dice: hay un solo maestro. Y estamos en este mundo de paso, y el Señor dice que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Necesitamos seguir siendo enseñados. Hay un solo maestro, no la sabemos todas. Pero no solamente hay un solo maestro, hay un solo mayor. ¿Y sabes quién es? El Señor Jesucristo. Pero también este pasaje nos dice que el mayor es aquel que sirve. Y esto implica que no somos los más importantes. No somos los más importantes. La Biblia dice que no tenemos que hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando al otro superior que a mí mismo. O sea, teniendo en alta estima a la otra persona y poder servirle. No importa en qué cargo estés, no importa en qué posición te hayan tocado en tu trabajo, en la iglesia, en la universidad. Es importantísimo que podamos estimar al otro y servirles. Hay un solo maestro, no la sabemos todo. Hay un solo mayor, no somos los más importantes. Pero también hay un solo método. Y hay un solo método de que nosotros podamos resolver el cortocircuito espiritual y poder realmente ser luz. Y es entender que hay un solo método, que es humillarse. Humillarse. Y quiero animarte y animarme a mí mismo a que no gastemos nuestras fuerzas en enaltecernos a nosotros mismos. Fíjate el versículo 12 dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No busques enaltecerte. ¿Sabes? Cada uno de nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Y quiero animarte que en esta mañana, viéndonos como en un espejo en la vida de los fariseos, podamos resolver los cortocircuitos espirituales que pueden estar llegando a estar en nuestras vidas hoy. Y que juntos podamos ser personas que lleven la luz, que bendigan a otros de una manera práctica, de una manera enseñable, sabiendo que no somos los más importantes, que no sabemos todas las cosas y que debemos humillarnos delante del Señor. Espero que haya sido de bendición y te animo a que puedas pasar un tiempo meditando en mayor profundidad en cada uno de los versículos de la palabra de Dios. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.